Bueno, buenos días. Os vengo a contar un libro que hemos escrito Javier Martínez y yo. Javier Martínez no ha venido porque alguien se tenía que quedar trabajando, ¿vale? Entonces hemos decidido que fuera él, pero quizá en otro momento el que se quede trabajando sea yo. Esperemos que ese momento no llegue. Esto es Venus. Venus es un planeta que está justo entre la Tierra y el Sol. Y 2 veces al siglo hace una cosa muy curiosa, que es... A ver, esto. Esto se llama el tránsito de Venus. Es justo el momento que, como digo, solo ocurre 2 veces al siglo, en el que Venus pasa entre el Sol y la Tierra y desde la Tierra se puede ver. En el año 1716, Halley, que era un astrónomo británico, es el que puso nombre al cometa, se le ocurrió una cosa, porque tenían un problema enorme entonces, y es que tenían forma de medir la latitud, pero no tenían forma de medir la longitud. Y este astrónomo dijo, si somos capaces de calcular la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, por trigonometría, según la posición del Sol, seremos capaces de calcular la longitud. Y para eso se le ocurrió que si se medía y se cronometraba cuánto duraba el tránsito de Venus desde que entraba en el Sol hasta que salía, se podría calcular, por trigonometría también, la distancia entre la Tierra y el Sol. Y de esa forma calcular la longitud. Pero para eso tenía un pequeño problema, y es que él solo no lo podía hacer. Necesitaba que desde decenas de puntos del planeta se hicieran esas mediciones, se pusieran de acuerdo y con esas mediciones que habían puesto sobre la mesa decenas y centenares de astrónomos, se calculara esa distancia de forma cooperativa. Al final de la charla os contaré cómo termina todo esto, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Pues porque si no, no os quedáis y tenéis que escuchar la charla entera, que no va a ser muy larga, no os preocupéis. El valor del dato. Realmente todos somos conscientes de que hay unas empresas que gestionan los datos mejor que otros. Y eso significa, tiene un impacto en su capitalización. Simplemente valen más porque gestionan mejor sus datos. Así que probablemente quien lea este libro o quien lo regale estas Navidades, ¿vale? Porque ¿quién no quiere levantarse el día 6 de enero y al pie del árbol de Navidad tener el valor del dato? Quien lea este libro probablemente esté pensando en responder a esta pregunta. ¿Qué parte de mi valor de mercado lo aporta la gestión de mis datos? Pero esta pregunta tampoco es muy relevante, ¿no?, para gestionar los datos, porque bueno, es algo como demasiado macroeconómico, ¿no? Así que os propongo unas preguntas que quizás son un poquito más sencillas. ¿Cuáles son tus datos más relevantes? ¿Sabes cuáles son tus datos más relevantes? Pero con KPIs, data-driven, que los CDOs somos muy dados a decir que tenemos que ser todos data-driven y somos los primeros que no nos dotamos de KPIs para serlo. O qué activos informacionales en general, ¿vale? Cuadros de mando, informes, set de datos, modelos analíticos. ¿Cuáles son menos útiles o cuáles aportan menos valor? Hablando de privacidad. ¿Sabes cuál sería? Y aquí he utilizado el potencial, pero podemos utilizar el futuro. ¿Sabes cuál será el fair value que tienes que pagar a tus clientes por el uso de sus datos, que son suyos? Si no lo estáis calculando aún, yo me pondría a ello, porque esto va a llegar. ¿O te has convertido acaso en un Diógenes de los datos, ¿vale? Porque el que tiene un Big Data no es que tenga un tesoro, es como el que tiene un trastero. El que tiene un Big Data el que tiene un trastero es ese que no tira nada y lo va guardando todo en el trastero porque, bueno, ahí se va quedando. Todos los que gestionamos datos sabemos el coste, no ya el coste económico, que es barato, sino el coste en ruido y en gobernanza de tener datos que no usamos. Diógenes. ¿Está tu estrategia preparada para los datos que gestionas? Y esto quiero dejarlo claro. No es si están tus datos preparados para la estrategia. Ya se encargará gente de que lo esté. Es si está tu estrategia preparada para los datos, porque la pregunta de verdad que tenemos que hacerles a los que nos dirigen, a los que dirigen nuestras compañías, bueno, el que se atreve a hacérsela, ¿vale?, es si los que diseñan la estrategia están de verdad a la altura
de los desafíos de la digitalización, si están pensando en una estrategia en la cual los datos sean la columna vertebral. Cuando pensamos en el proceso de generación de valor con datos, la cosa es bastante sencilla. Tenemos datos, los usamos y con esos usos generamos valor. Hasta aquí la verdad que es bastante simple, ¿no? Hombre, cuando nos ponemos a pensar en el tema de los datos, pues sí que empezamos a ver que no vale con tener muchos datos, ¿no? No solamente muchos registros y muy frecuentes y con muchos atributos diferentes, ¿no? Sino que también tienen que tener calidad en muchos sentidos. No solamente que tengan que tener calidad de que el dato está completo o no, sino si está disponible a tiempo cuando yo lo necesito, si realmente tiene integridad con el resto de datos que tengo. Y en cuanto a los usos, pasa algo muy parecido. Los usos, da igual si son usos de cuadros de mando, de informes, de sets de datos, datamarts, modelos analíticos implicados en procesos, es que da igual. Al final, no todos los casos de uso tienen la misma utilidad. Así que la utilidad es a los casos de uso como la calidad es al volumen. Y luego tenemos que ver un último punto, una quinta variable, ¿vale?, de esta ecuación, que es lo que llamamos nosotros la relevancia estratégica, pero que no es más que cuánto valor me aporta cada caso de uso, porque no todos los casos de uso, lógicamente, tienen la misma relevancia estratégica. Así que lo que intentamos en el libro es encontrar precisamente esta relación entre estas 5 variables. Esto no va ahora. Vale, perdona, es que... Vale. Así que si tenemos ya esto, podemos empezar a pensar algunas cosas. Tengo que ir muy rápido, no voy a contar el libro entero, tranquilidad, pero algunos puntos claves sí que quiero llegar. Por ejemplo, ¿qué es el valor? Cada compañía identifica lo que es el valor para ella de una manera diferente, tanto para los accionistas, que es lo clásico, ¿no?, generar valor para el accionista, pero para la sociedad, para los trabajadores, clientes, proveedores. Y también eso se tiene que declinar en unos KPIs, porque si no tenemos KPIs no vamos a tener éxito en ninguna estrategia. En cuanto a los datos, también hay algo importante que decir, que es que el volumen de datos no siempre genera un dato adicional, no siempre genera el mismo valor. Nosotros hablamos de tres tramos, ¿no? Hay un tramo de acumulación, un dato adicional apenas te aporta valor, pero a partir de un determinado punto, que llamamos punto de valor, ahí los datos sí empiezan a darte valor. Y llega un momento en el que tienes tantos datos que un dato adicional no te da tanto valor como antes. Lo que sí te da son barreras de entrada. Y este es un tema muy importante que no me voy a extender, pero las barreras de entrada con datos o con usos son las nuevas barreras de entrada en la era de la digitalización. Ahora, eso sí, no son tan sostenibles como eran antes las barreras de entrada industriales. Y además, no solamente podemos movernos con el volumen a lo largo de la curva, sino que podemos mover la curva. Imaginad que hago un plan de remediación de la calidad. Todos los que hacen modelos de datos saben de los problemas que hay de calidad del dato en todos los sentidos. Pues con el mismo volumen de datos puedo generar mucho más valor. He conseguido mover la curva. En el caso de los casos de uso, pues pasa algo muy parecido. En los casos de uso, en esta ecuación que hacemos de este proceso de generación de valor con datos, pues hay que tener en cuenta cuántos usuarios o en cuántos procesos interviene un modelo o cuántos usuarios acceden o a un determinado modelo, a un determinado informe, a un determinado set de datos, porque esto es un valor del dato de forma holística. Y evidentemente es importante el data literacy, si los usuarios están formados o no están formados. Y también es importante los accesos, si se accede o no, o si realmente modelos en producción están participando en procesos efectivos. Porque volvemos a convertirnos, si no, en diógenes de los datos. En cuanto a la utilidad, se ha discutido aquí en la mesa redonda anterior, todos más o menos, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero está claro que tenemos que encontrar esos KPIs para medir la utilidad, que pueden ser encuestas a usuarios de informes o pueden ser test A/B. ¿Qué pasa? Nosotros lo hemos hecho en Bankia. ¿Qué pasa si a un determinado grupo de oficinas le doy un informe y a otro no? ¿Qué pasa con sus decisiones? ¿Generan más valor? Lógicamente, el clarísimo es el de la predictibilidad de los modelos, ¿no? Bien, toda esta cadena a lo que nos debería llegar es a un mapa, pero súper sencillo, la verdad. Si tuviéramos, que lo tenemos, lo podemos tener, todos nuestros datos
inventariados, y al ladito su calidad. Ojo que la calidad no es tan sencilla, porque la calidad a lo mejor depende del caso de uso. No es lo mismo tener un movimiento de las tarjetas de crédito para alguien que hace modelos de riesgo de crédito, que lo necesita a lo mejor al mes siguiente, que alguien que lo necesita para mandar un mensaje push para financiar una determinada operación de compra en ese momento. Pero si tuviéramos todos los datos, con todas sus calidades, con todos los usos, con el inventario de los casos de uso, con la utilidad de cada uno de esos casos de uso y con la relación de cómo esos casos de uso sirven de palanca para la generación de valor, si tuviéramos este mapa, tener este mapa no es un problema de la tecnología ya hace esto. El problema es que alguien en su organización sabe cuántos casos de uso hay. Esos casos de uso que son cajitas, ¿se hablan entre ellos? ¿Se habla el que gestiona los datos con el que los usa? ¿Se habla el que los usa con el que define la estrategia? Son problemas culturales, no son problemas tecnológicos. Podríamos saber si un dato se usa o no. Podríamos saber también si un determinado caso de uso se usa y cuánto valor genera. ¿Cómo no? Con este mapa. E incluso un cambio de estrategia. Si pasamos del KPI-W al KPI-W', pues a lo mejor hay determinados sets de datos y datos que dejan de ser relevantes. Fijaros lo que ha pasado con la COVID. ¿Qué ha pasado con los modelos? Con la mayoría de los modelos. Casi ha habido que tirarlos, muchos. Y los datos igual. Y es que a lo mejor necesitamos otros casos de uso. ¿Cómo sabes eso si no tienes un mapa así? Fijaros, con este mapa, si yo soy capaz de coger todos mis KPIs estratégicos, y ojo, que con KPIs estratégicos no me refiero a los de la estrategia del año que viene, o el plan estratégico a 3 años. Uno de los KPIs estratégicos puede ser perfectamente la operación de la compañía o el reporting regulatorio, ¿por qué no? Pero si yo soy capaz de tener todos mis KPIs y los ordeno y los jerarquizo y determino que el KPI W, por ejemplo, es el más relevante ahora mismo, si yo tengo este mapa me ilumina literalmente cuáles son mis procesos informacionales más valiosos y puedo tomar decisiones sobre si merece la pena un plan de remediación de la calidad sobre un dato o sobre otro. O si invertir en determinados casos de uso o no invertir en esos casos de uso. Y favorece el data literacy de la alta dirección. Porque la alta dirección será consciente de que cuando tiene una estrategia, tiene que pensar también en los datos que tiene. Porque fijaros que esto puede ocurrir también de izquierda a derecha. ¿Qué datos tengo y, por lo tanto, qué modelo de negocio puedo tener? No se trata solamente de esto que hemos dicho en algunas ocasiones, ¿no? Hay que pasar de tener datos para la estrategia a tener una estrategia de datos. Bien, pues yo lo que digo es pasar a que nuestra estrategia cambia en función de los datos que tenemos, porque nos podemos mover hacia negocios adyacentes. La banca es un ejemplo clarísimo. Imaginad lo que podemos hacer la banca con una cosa que comentaba Maca en la intervención anterior, por cierto, brillante, como siempre. La privacidad. Fijaros los bancos, por ejemplo, que habremos cometido errores, pero hay algo que nadie tiene duda, y es que los bancos nunca van a ceder sus datos a nadie. No van a ceder el uso de los datos a nadie. Eso es una ventaja competitiva, porque no se explota. Podemos ser bancos de datos, por ejemplo. Y esos son con los datos que tenemos, cambiar nuestra estrategia, cambiar nuestro modelo de negocio. Al final, en el libro, cumplimos lo que prometemos en la portada, ¿eh? Esto es así. ¿Por qué? Porque somos capaces de decir, de aproximar o de calcular un rango de valor de mercado debido a la gestión de mis datos. Si yo tengo todo este mapa con todos estos KPIs estratégicos, soy capaz, y este es un ejemplo que aparece en el libro, ¿vale?, de decir que mis datos es un base 100, ¿de acuerdo? Sé que generan 76 en mi caso base, pero sé que si compro datos externos, genero 7 más. Si tengo un nuevo cuadro de mando, una mejora de la calidad, una mejora de la predictibilidad, puedo mejorar el valor interno de mis datos en un base 100. Por cierto,
Si mis clientes me hacen opt-out, es decir, no me dan su consentimiento a usar sus datos, eso será negativo, pierdo valor. Y si puedo medir el valor que pierdo, puedo medir lo que le tengo que pagar a mis clientes por el uso de sus datos personales, pagar, entendedme, token, descuento, llamadlo como queráis, pero puedo empezar a valorarlo. Si yo junto estas dos cosas, yo sé el valor que me generan mis KPIs estratégicos y sé, con ese base 100, moviendo cada uno de las fases de esta cadena de valor, cuánto me supone de aumento en el valor interno de los datos, puedo hacer un rango aproximado, me puedo aproximar bastante al valor monetario interno de mis datos y compararlo en un descuento de flujos con mi capitalización, puedo hacerlo. Y además me sirve para tunear el modelo, para hacer el ajuste fino. Cosas que pensaba que generaban mucho valor, ostras, luego lo mismo lo miro, y el ROI es un acercamiento fantástico para la última parte. Pero el ROI de un determinado modelo no habla sobre la cooperación de los silos de datos, no habla sobre el coste fijo de mantenimiento, no habla sobre el coste de no tener una estrategia acertada, de no estar verdaderamente poniendo nuestra estrategia al servicio de los datos. ¿O los datos al servicio de la estrategia? Sí, hombre, eso más o menos. Pero ¿y nuestra estrategia al servicio de los datos y de lo que sabemos hacer? Los datos son una ventaja competitiva. Y para aprovecharla, la alta dirección tiene que ser el primero en el data literacy. Estos, los primeros. Y para terminar, antes de explicaros lo que pasó con Venus, ¿de acuerdo? Como digo, lo verdaderamente relevante, como comentaba antes, no es ya calcular los euros de la capitalización de nuestra compañía que se le debe a los datos. ¿Qué pensáis si tenemos ese mapa? ¿Cómo se hace la asignación presupuestaria en vuestras compañías a los modelos analíticos, a los proyectos informacionales en general? Con esto puedes hacerlo. Puedes decirle a alguien, además, que, oye, tenemos dos alternativas, porque en mi compañía por lo menos los recursos son escasos, ¿vale? No sé en las vuestras, pero en la mía sí. Ante un recurso escaso puedo perfectamente decirle, es que la tuya aporta menos valor y además voy a generar engagement porque se lo voy a explicar. ¿Por qué? Su caso no y el caso del otro sí. Y luego lo voy a poder medir. Y además voy a gestionar la demanda informacional de un modo mucho más transparente. Imaginad que le podéis decir a un data owner que está ahí cuidando de la calidad del dato y tal, que no ve a dónde va eso. Le podéis decir el valor que tiene ese dato del cual está cuidando. ¿Y por qué es importante que tenga calidad? ¿Y por qué es importante que esté refrescado? ¿Y por qué es importante que esté atento? ¿Y por qué es importante que hable de ese dato y tenga en el data marketplace y venda su dato en el data marketplace? Porque muchos otros lo van a poder usar. Si tengo ese mapa, no voy a volver a usar un dato duplicado o lo voy a descubrir fácil. Y incluso le podré demostrar al CEO el valor que tiene lo que hago, que esto no es fácil. Y además, valorar nuevos modelos de negocio. Lo prometido es deuda. ¿Qué pasó con Venus? ¿Qué pasó con Venus? Pues pasó que centenares de astrónomos se repartieron por todo el planeta, desde el Polo Norte, Laponia, la India, los mares del sur. Muchos murieron. Hay un libro fantástico que se llama el viaje a Venus, en busca de Venus, que lo relata todo esto. Y al final consiguieron, cuando ya Halley había fallecido, consiguieron con las mediciones del año 1769, por cierto, el próximo tránsito de Venus, si tenéis interés en verlo, es en el 2117. Maca, esto nos va a pillar un poco ya, pero bueno, oye, dicen que la persona que va a vivir 150 años ya ha nacido, ¿no? Espero no ser yo. Lo consiguieron. ¿Y lo consiguieron por qué? Porque cooperaron. Estaban en guerra, la guerra de los 7 años. Y sin embargo, astrónomos franceses, rusos, italianos, alemanes, españoles, americanos, cooperaron y entre todos se compartieron todas las mediciones y consiguieron a partir de ese momento hacer mapas mejores. Yo por eso quiero acabar esta presentación con un llamamiento a todos vosotros, los que tenéis los mismos problemas que yo, para convencer a vuestras organizaciones del valor del dato, de que este libro no es la obra de un genio. Este libro es un punto de partida humilde que hemos hecho dos fanáticos de los datos, con problemas. Lo que os pido
es que si es a través de la página web de valordeldato.es, pues fenomenal. Si no, nuestro correo electrónico, LinkedIn, lo que queráis. Lo que digo es que si cada uno en sectores diferentes, desde sitios diferentes, consigue hacer esas mediciones, como hicieron los astrónomos con el tránsito de Venus, es probable que consigamos, si no un cálculo exacto de lo que valen los datos, sí al menos un valor de referencia que usemos todos y que nos sirva pues, a todos para tomar decisiones y para compararnos pues, con nuestro pasado, con nuestros objetivos, con nuestros competidores y entre otros sectores y países. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Rafa, y gracias también a Javier, aunque no haya estado aquí, pero ha estado aquí. Sí, ha estado aquí presente. Rafa, bueno, fantástico, fantástico. Te tengo que preguntar un par de cosillas, además ahí hemos tenido alguna preguntilla también. Quería preguntarte, antes de nada, oye, ¿cómo van las ventas? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues van bastante bien, la verdad. Aún queda el apretón de las Navidades, que entendemos que este tipo de libros sí. No, van mejor de lo esperado. Bueno, yo creo que esto, como digo, es un punto de partida. No pretendemos inventar la rueda. El que lea el libro va a ver que es muy intuitivo, que lo podía haber escrito él, ¿vale? O ella. Y esto es muy importante. Que tú escribas algo que más o menos todo el mundo diga, joder, esto lo podía haber escrito yo. Pues eso es muy importante, porque significa que estás haciendo algo que tiene sentido. Sí, desde luego. Yo también que sepas que además lo hemos regalado a cada uno de los ponentes, le hemos entregado el libro por su interés. Yo cuando estaba con él en casa, lo que me sorprendía sobre todo es joder, que es una metodología. No te está hablando muy estructurado, de una manera muy sencilla, cómo aplicarlo en tu organización. Y organizaciones muy, muy grandes, de las que tú vienes, pero sobre todo yo lo veía muy aplicable para organizaciones pequeñas, ¿sabes? Para empezar a dar ese salto. Sí, o sea, de hecho, bueno, lo primero, gracias por regalar el libro. Espero que no os arrepintáis, ¿vale? Dentro de unas semanas cuando empiecen a llegar las quejas, pero muchas gracias, de verdad. Sí, es aplicable, pero es que en una compañía grande, pues evidentemente es más complejo, pues porque hay muchos más casos de uso, hay un montón de datos legacy hechos capa sobre capa, pero se puede empezar por lo poco en estos proyectos, y además he comentado en una mesa redonda anterior, ¿no? Que es bueno empezar el paso a paso, el poco a poco. Puedes empezar por un perímetro pequeño, puedes empezar por un perímetro controlado, pero esto, si empieza a dar resultados, si empieza, o sea, es una bola de nieve, porque si consigues que alguien entienda el valor que tiene lo que hace, eso es un factor de motivación que no solamente le impacta en su trabajo, sino que se lo va a contar al de al lado y les va a impactar a todos. Y lo va a sponsorizar dentro de la organización también y va a crecer la bola de nieve, ¿no? Que decías, ¿no? Sin duda. Al principio. Todo esto es cooperativo. O sea, lo sostenible siempre es cooperativo. Nunca es la obra de una sola persona. Es imposible. Por eso el código abierto, todas estas cosas, es lo que ha triunfado, porque al final no es alguien que ha escrito un genio, no sé qué. De esos hay poquísimos y no suelen ser sostenibles. Correcto, coincido contigo. Hemos hablado de esto centenares de veces. Yo también creo fervientemente en la cooperación. Creo que la mayoría de los que estamos aquí también lo creo. Sí es verdad que a veces se necesitan impulsos e impulsores. Y en este sentido tengo que agradecerte pues, que hayas dado este pasito para empujar a la bola de nieve, y ya estamos todo el foro también y todos los demás para ir poco a poco, pues que vaya cogiendo forma, que haya más volumen, más velocidad y más tamaño. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Rafa.